que cierto tipo de crímenes no puedan seguir impunes, digámoslo así, pero claramente me parece que en un país de 50 años de guerra y con múltiples responsabilidades y múltiples relaciones, un proceso de esclarecimiento histórico posiblemente permita al menos una especie de sanción moral específica, incluso que venga con prohibiciones no sé, de acciones políticas y de trabajo en el Estado, en el gobierno, qué sé yo. Yo estaría dispuesto a cambiar mi manera de pensar sobre la sociedad, sobre las personas que se reinsertan, porque creo que pues todo el mundo se merece una segunda oportunidad y si es necesario pues llegar a cambiar la forma de ver a las personas, pues se podría intentar. Yo no estoy dispuesta a aceptar a nadie de los reinsertados en ningún momento porque ellos tienen que pagar todas las fechorías que han hecho. Estaría dispuesta a aceptar que sea un borrón y cuenta nueva, que pudieran tener opciones de empleo, que pudieran, que se les olvidara todos los problemas que han tenido en el pasado para que puedan surgir y volver a ser sus familias. Los guerrilleros que se encuentran en La Habana deben aceptar que la reinserción a la vida civil tiene un sacrificio, como es no a la impunidad, responder por los actos terroristas, por combates fuera de los actos de guerra y indemnizar a las víctimas del conflicto que son los más afectados. El país puede afectar eso y la ciudadanía también puede aceptar ese tema. De pronto Colombia es uno de esos países que, como dice uno, como se dice vulgarmente, le toca tragarse algunos sapos. Uno de ellos es pensar que se va a penalizar a todo el mundo, porque primero yo creo que habría tantos perpetradores que, e insisto, hay grupos armados legales y grupos armados ilegales también, y eso todo se compagina en 50 años de guerra. El derecho penal no necesariamente es la respuesta de todas las cosas. Procesos de reconciliación, comisiones de la verdad, leyes de justicia y paz, no importa el nombre que han tomado otras experiencias en el mundo. La pregunta hoy para Colombia es, ¿cuál ha sido el camino correcto? El gobierno no escamotea la verdad del conflicto. Queremos por encima de todo que esa verdad o esas verdades, no tenemos problema en eso, todas afloren y se conozcan. No puede haber fin del conflicto sin verdad, sin todas las verdades. Hemos propuesto lo que hemos denominado Comisión para el Esclarecimiento del Origen y la Verdad de la Historia del Conflicto Interno Colombiano. ¿Cómo pueden establecerse responsabilidades o cómo puede abordar la mesa el tema de víctimas, de su reparación, del perdón y el compromiso de nunca más, si no se establece cómo se dieron los hechos de violencia que derivaron en 6 décadas o más de conflicto armado? Cuando se piensa en conflicto en el mundo entero, y tal vez aquí en Colombia, inicialmente ninguno de los perpetradores se ve como tal. Se perciben como si estuvieran luchando por una causa, como defensores de algún aspecto de su nación, o peleando por la democracia, por una buena causa. Uno de los puntos clave de la negociación con las FARC en La Habana es si los excombatientes de esta guerrilla deben o no deben participar en política. ¿Qué opinan los colombianos de esto? Yo no estoy de acuerdo con que las personas que han sido procesadas por delitos de lesa humanidad, que tienen condenas vigentes o procesos vigentes por delitos de lesa humanidad, vayan al Congreso. Pero aquellos desmovilizados que eventualmente no tienen esa clase de delitos, pues sí los prefiero ver haciendo política en vez de estar echando tiros y echando balas y causándole mucho más muerte y mucho más sangre a Colombia. Es importante escuchar cuáles son las propuestas. Es una guerra que ha sido bastante extensa y ha durado por décadas. Esperamos que hayan propuestas por parte de ellos que signifiquen una transformación de cómo estamos actualmente sociopolíticamente. Yo pienso que los señores guerrilleros no deben ocupar curules, o sea, como gobernantes en Colombia, porque son criminales y los criminales no merecen gobernarnos. Y pienso que si se les debe perdonar
se deben perdonar crímenes que no sean de lesa humanidad. No estoy de acuerdo con que se les den beneficios a los guerrilleros, teniendo en cuenta que se están vulnerando los derechos de los militares en Colombia, de muchas personas, y eso lo están dejando al olvido. En cuanto a que las FARC tengan cargos políticos, pues podrían tenerlos, pero no sin antes haber pagado como algunos años también por sus crímenes y bueno, como ganarse el pueblo, porque la mayoría de la gente no cree que ellos puedan cambiar como su estilo de vida, su alma asesina, ¿no? No estoy de acuerdo en absoluto que los jefes y los guerrilleros de las FARC o cualquier tipo de subversivos ocupen cargos políticos, porque no se justifica que se premie la delincuencia y el genocidio en mi país. En general, creo que excluir gente de la participación política puede reconocerse como una herramienta de justicia transicional, aunque también tiene que llevarse a cabo de manera justa, puesto que existen derechos a la participación política en toda democracia. Y los valores democráticos también son importantes para países en transición. Entonces, hay que equilibrar las exigencias de la justicia contra los derechos que tiene la gente a ejercer sus facultades democráticas. El gobierno colombiano ha dicho que no violará las normas internacionales, pero también que tenemos que ser muy imaginativos para hacer la transición a la paz. La respuesta al final la tienen los colombianos y la pregunta es, ¿cuánto están dispuestos a perdonar para hacer posible la paz? La paz se construye mediante oportunidades. Somos seres humanos y debemos estar dispuestos a dar oportunidad, porque si no, de ninguna manera podemos conseguir la paz. Por ningún motivo y en ningún momento el presidente de la República debiera entender que él encontró un país en llamas, que es vecino del Palacio de Justicia que se la tomó el M-19 en 1985. Entonces el primer requisito es entregar las armas. 2, entregar los secuestrados, devolver en la sociedad los hogares de los niños que tienen uniformados. Cuando esos 3 puntos se den para que el gobierno lo haga, creo que el país entero lo respaldaría, y le apuesto a cualquier ciudadano de Colombia que si él va a convocar a un referendo, el 99% va a decir que no. Yo estoy dispuesta a aceptar el proceso de paz siempre y cuando haya equidad en el juzgamiento a los guerrilleros por todas las masacres que han cometido, pero de igual manera que el gobierno se comprometa a cumplir con todas las condiciones y todo lo que le ha prometido al pueblo. Colombia está haciendo algo muy interesante y está creando un precedente para el mundo. Logrado un efectivo proceso de justicia y paz con el que todos queden tranquilos, todos queden contentos y por supuesto las víctimas resarcidas, viene la reincorporación a la vida civil de miles de excombatientes, algunos de ellos que llevan hasta 40 años en la guerra. La pregunta es, ¿qué les ofrece el Estado? ¿Qué les ofrece el país? ¿Qué les ofrecen las empresas? Estas y otras preguntas son nuestros temas del próximo capítulo de Mi Voz Cuenta. Me dijeron que era un trabajo que iba a hacer y bueno, y terminó siendo una miliciana, 2 años pues en la guerra. No todos los desmovilizados somos malos. Lo más difícil es volver a empezar de nuevo. No quisiera volver más a una vida de esa.